de pueblos indígenas, andinos, tanto como están de diferentes países, Colombia, aquí también los hermanos de Ecuador, hermanos de Perú, Chile, hermanos bienvenidos. En este momento vamos a ofrendar en este día jueves 26 de enero de 2023, para que les vaya bien. A la Pachamama, Madre Tierra, vamos a ofrendar con todo respeto, con todo cariño, con todo fe, hermanos. Hermanos, amigos del Perú, hermanos parlamentarios, hermanos de Chile, deseando unidad para todos nuestros pueblos indígenas originarios de Sudamérica, unidad para siempre consolidar los derechos fundamentales de nuestros pueblos. De esta manera que nos vaya muy bien, para que la integración continúe, para que sigamos hermanados en diferentes países, en los cuales justamente a nuestros parlamentarios y también resaltar la presencia de varios de nuestros hermanos diputados del Estado Plurinacional Pachamama, nuestra Madre Tierra. Yo soy parlamentario andino, vicepresidente de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas y Comunidades Afrodescendientes. Nos sirve para poder reflexionar, para poder intercambiar temas culturales, temas ancestrales. Yo como peruano me siento muy triste por lo que está sucediendo en mi país, pero necesitamos lanzar el tema del diálogo, de la paz y sobre todo humanizar el conflicto social que existe en el país. Bien, hermano, ¿cuántas organizaciones están llegando? ¿De cuántos países? Para que también sepa la población que estamos venidos aquí en el Territorio Nacional de Bolivia. Sí, hemos venido del Perú, hay hermanos parlamentarios y parlamentarias de Chile, de Ecuador, de Colombia y de Bolivia. Hermanos en un solo fin, la integración. Bien, hermano, también, ¿qué propuestas ustedes están planteando desde la hermana República del Perú? La movilidad humana, el tema de la migración, que se le facilite para poder tener más oportunidad laboral, el tema de estudio y el tema también de la lucha contra el cambio climático, en el sentido del desarrollo sostenible, porque debemos estar preparados para los grandes retos que exige el cuidar el planeta, cuidar nuestro medio ambiente, cuidar nuestros ríos, nuestros bosques. Bien, un saludo para las naciones y pueblos indígenas que nos ven aquí en el Estado Plurinacional de Bolivia. Un saludo para nuestros hermanos y hermanas de Bolivia. Como vicepresidente de la Comisión Especial de Pueblos Originarios, estamos trabajando temas de cooperación internacional también con otros países para poderlos apoyar en mejor calidad de vida, oportunidad en temas de educación, de salud, educación, capacitación y formación de nuevos líderes para los grandes retos que nos trae la historia. Muchas gracias. Están a cargo de nuestra vicepresidenta del Parlamento andino, hermana Marta Ruiz. Vamos a recibirla con un aplauso, por favor. Muchísimas gracias a todos también quienes nos acompañan en este importante evento. Recibirlos en este primer encuentro de naciones y pueblos indígenas originarios es para nosotros realmente un honor muy grande y especial. Este evento, que ha sido denominado Primer Encuentro de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios de la Región Andina, que tiene como finalidad compartir las experiencias de cada uno de nuestros países en la lucha de los pueblos indígenas, en la reivindicación de sus derechos y sobre todo en devolverles la dignidad y la soberanía. Queridos hermanos, escucharnos para nosotros va a enriquecer el debate del Parlamento andino. Escucharnos para nosotros con todas sus proyecciones
va a lograr y encaminar a nuestro Parlamento a consolidar el reconocimiento real y objetivo de los derechos ancestrales de las naciones y pueblos indígenas originarios, porque de ahí han nacido también todos los derechos universales. Un desafío grande que tenemos hoy es proyectarnos a una América plurinacional. Es un desafío latente que tenemos desde nuestros pueblos indígenas originarios. Nosotros estamos hoy día muy felices de recibirlos en nuestro estado, que ha avanzado mucho en cuestión de reconocimiento a los pueblos indígenas. Tenemos leyes que favorecen para que ellos puedan desarrollarse y, por supuesto, puedan hacer el ejercicio pleno de sus derechos. Tenemos la ley 045 contra toda forma de racismo y discriminación. Tenemos la ley del deslinde jurisdiccional. Tenemos la ley también que favorece y protege a todo el ejercicio de los derechos de nuestros pueblos indígenas. Hoy estamos aquí felices para poder construir una agenda conjunta, porque los desafíos que tenemos en todos los países son similares. El camino que tenemos que transitar es de forma unida, conjunta y de la mano. Nosotros invitamos a que hoy sea un diálogo enriquecedor que concluya en una agenda de trabajo de todos estos pueblos hermanos, que tenemos las mismas raíces y que tenemos el mismo camino, una América Latina plurinacional. Muchísimas gracias a todos por su presencia y sean bienvenidos a nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Quiero saludar a cada uno de nuestros hermanos, hermanas que visitan nuestro país en el marco de las sesiones del Parlamento andino y la realización de este primer encuentro de las naciones y pueblos indígenas originarios de la región andina es parte de un proceso de integración de los pueblos desde nuestra identidad cultural. Nos une la cordillera de los Andes, nos une el cóndor, nos une la columna vertebral, nos une la Amazonía, y en ese sentido es importante este reforzamiento. Sabemos que estamos enfrentando unas crisis, las múltiples crisis a nivel internacional, a nivel mundial, lleno de crisis, la crisis sanitaria que estamos tratando de sobresalir, la crisis económica financiera, la crisis alimentaria, la crisis de fertilizantes, la crisis energética, lleno de crisis. Pero también estamos viendo con mucha preocupación el fundamentalismo religioso, ¿no? La derecha conservadora tiene otros matices de hace 5 o 10 años atrás. Nuestras democracias, los valores democráticos se están afectando y creo que esto nos tiene que llamar la atención principalmente de una reflexión profunda que podemos desarrollar en los diferentes ámbitos, sea a nivel de jefes de Estado y de Gobierno, a nivel de ministros, a nivel de parlamentos, a nivel de pueblos, a nivel de organizaciones, a nivel de sociedad civil. Tenemos que debatir. Este es uno de los temas centrales. Pero también nuestra región de América Latina y Sudamérica tiene recursos naturales. Y este es uno de los temas que realmente tiene una mirada. Si hace 3 días, 4 días han escuchado la jefa de Comando Sur de los Estados Unidos de no dejar atrás a América Latina, de estar mirando fundamentalmente por los recursos naturales, agua, bosques, energía, y habló también del tema del litio. Como ustedes comprenderán, en 2019 hemos tenido un golpe de Estado precisamente por el tema del litio, uno de los componentes centrales que tuvo, digamos, la ruptura del orden constitucional. Entonces, estas cuestiones nos tienen que llamar la atención. Recientemente se ha realizado la 7ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en Buenos Aires, Argentina, este 24 de enero. Y uno de los temas en debate de nuestros jefes precisamente es el tema de la democracia, el respeto a los derechos humanos y la solidaridad con nuestros pueblos.
con nuestros pueblos hermanos. Se ha mencionado de Brasil, se ha mencionado de Argentina, se ha mencionado de Colombia, se ha mencionado de Perú y por supuesto nuestra solidaridad también, respetando siempre este principio de la no injerencia en los asuntos internos de nuestros países. Pero tenemos que mencionar la solidaridad con los pueblos. Es un principio básico de los pueblos que nos venimos, desde los pueblos originarios, los pueblos milenarios, desde los pueblos indígenas. La solidaridad, la conexión, compartir información, compartir experiencias de trabajo conjunto que nos permita avanzar. Sin solidaridad probablemente América Latina no podría conformar la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Tenemos varios organismos subregionales, la comunidad andina, el Mercosur, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, los que formamos parte de la Amazonía. UNASUR, que en su momento, por diferentes razones, fracasó, pero estamos iniciando los debates para reconstruir este organismo que nos permita, obviamente, articular, trabajar de manera conjunta, independientemente de las ideologías políticas. En ese ámbito creo que es muy importante este diálogo sincero, un diálogo que nos permita identificar los temas comunes que tenemos como pueblos andinos, pero también reflexionar las cosas que nos plantea lo externo. ¿Cómo fortalecemos la capacidad de trabajar de manera conjunta? Y eso en nuestro país, en el Estado Plurinacional de Bolivia, hemos dicho, trabajar en la diplomacia de los pueblos por la vida, el vivir bien. Esa es nuestra base, que esto es recogido precisamente de los pueblos indígenas originarios a lo largo de las luchas, de la resistencia, de la rebelión que tuvo países, pueblos indígenas. Y el Estado Plurinacional de Bolivia, ese es el germen. El reconocimiento de los pueblos indígenas con su autonomía, con su idioma, con derecho a la tierra, a la alimentación, entre otros temas. El sujeto de derecho, que pues avanzaba en eso, el sujeto de derecho es precisamente los derechos de la madre tierra, el derecho al agua, a la biodiversidad. Estamos avanzando lentamente. Hemos estado compartiendo con nuestros diputados supraestatales los avances que han tenido los pueblos indígenas a partir de la lucha, a partir de la rebelión, a partir de la conciencia. El derecho humano al agua fue precisamente ese derecho que ha nacido, como en su momento decía la relatora especial sobre el derecho humano al agua. No puede salir un derecho del agua de una guerra del agua, pero este relator especial del derecho humano al agua dice: Bolivia ha emergido un derecho humano al agua y al saneamiento precisamente a la guerra del agua, porque nos hemos enfrentado con una transnacional. En su momento las políticas neoliberales en nuestros países realmente afectó brutalmente los derechos colectivos individuales de los pueblos. En Bolivia se han privatizado todos los recursos naturales y empresas estratégicas en el modelo neoliberal hasta 1999. Y el único recurso que faltaba, y con eso probablemente se iba a consolidar el modelo neoliberal, era precisamente privatizar el agua. Y cuando se ha privatizado el agua en el corazón del país, en Cochabamba, en La Paz, son cuatro privatizaciones que se ha hecho en nuestro país, precisamente, ¿qué hicieron las empresas? Lo primero que hicieron es incrementar la tarifa de consumo entre el 100 y 500%. La privatización de las fuentes de agua, de los ríos, de los bofedales, de las manantiales, de las vertientes, dejando, obviamente, despojando a comunidades, a pueblos, desconociendo una estructura que se ha construido a lo largo de la historia. Entonces la lucha, la rebelión de los pueblos, principalmente de Cochabamba, hizo que se expulsara la transnacional Bechtel, subsidiaria del Banco Mundial. También en esa política, en La Paz, Aguas de Yirimani, la transnacional Suez de Francia,
logramos sacar del país. Y eso nos planteó una mirada del derecho humano al agua y saneamiento. Primero éramos 3 o 4 países. El primer país obviamente que incorporó a su constitución fue Uruguay, la República Oriental de Uruguay. Nosotros somos el segundo, Bolivia. 4 o 5 países en los foros mundiales del agua promoviendo el derecho humano al agua y al saneamiento. Después 20 países. Al final teníamos varios países, por eso es que nos hemos animado en 2010 para que las Naciones Unidas pueda reconocer el derecho humano al agua y al saneamiento. Esa lucha viene desde los pueblos. El Día Internacional de la Madre Tierra. Armonía con la naturaleza. El diálogo intercientífico. La ciencia de los pueblos, la ciencia occidental. De acuerdo a los estudios que se tienen, la astronomía, la hidrología fueron potentes que en los países desarrollados que hoy se conocen. Teníamos ciencia. Entonces, estos procesos que hemos trabajado de manera conjunta con los países a partir de los pueblos indígenas es muy importante. El despertar de los pueblos precisamente nos permite avanzar más allá de lo que nuestros ojos no ven, dice nuestro Gilata Levicho Quebanca, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Unidos podemos avanzar. Así que les deseo el mejor de los éxitos, que puedan trabajar entre parlamentarios y pueblos indígenas y también este primer encuentro de naciones y pueblos indígenas originarios de la región andina, identificando nuestras potencialidades, identificando nuestras debilidades, pero también viendo desde una perspectiva de integración como pueblos, independientemente de nuestras diferencias ideológicas, políticas, tiene que primar la identidad regional andina. Muchas gracias, hermanos y hermanas. De nuestra hermana senadora colombiana, que hoy es presidenta del Parlamento Andino, la hermana Gloria Flores Schneider. La recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Quiero agradecerle entonces a nuestros sabios, nuestros mayores, a los amautas que estuvieron a cargo de esta ceremonia, agradecerles de corazón por abrir los caminos para este encuentro que va a ser significativo para la integración de nuestros pueblos. Para el Parlamento Andino es grato decirles que gracias a la decisión de los parlamentarios de la delegación boliviana en el Parlamento Andino, se ha podido realizar este primer encuentro de pueblos originarios en el marco del Parlamento Andino y de la construcción que ustedes vienen desarrollando desde el Estado plurinacional de reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios, provenientes de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia y Chile, que se conectan también desde el territorio. Hoy tenemos la presencia de líderes y lideresas indígenas de nuestras naciones que representan la lucha y la resistencia milenaria de esta región tan importante. Lo decía ante los medios de comunicación, que este encuentro andino es como el encuentro de los 4 suyos, que aquí reivindicamos y recogemos la esencia del Tahuantinsuyo, que unía, integraba a nuestros pueblos originarios, a nuestras nacionalidades, a nuestras culturas originarias, con una fuerza y una capacidad que permitió avances significativos en la ciencia que ha sido desconocida y que hemos venido recuperando en todos estos años de lucha, y que precisamente era una de las referentes fundamentales de este gran territorio que hoy llaman América, pero para nosotros también nos conectamos con su nombre originario, con el Abya-Yala, para muchos pueblos de nuestra América. Para el Parlamento Andino y para los desafíos de la integración regional,
es muy importante que los pueblos originarios construyan la agenda común, construyan los lazos de articulación, de hermandad, que contribuya a fortalecer la integración de nuestra región, garantizando siempre la voz de nuestros pueblos. En sus manos está la garantía real de la integración, porque ustedes en muchos de los territorios que han sido divididos por fronteras son de varios países, hay dobles nacionalidades, hay pueblos que están en Ecuador, que están en Perú, hay pueblos que están en Ecuador y Colombia, hay pueblos que están aquí en el lago Titicaca, de un lado Perú y del otro lado Bolivia, que hacen parte de un territorio, hay pueblos que compartimos también, en el caso colombiano, con Perú, con Brasil, con Venezuela, y es uno de los desafíos, y con Chile también, y es uno de los desafíos fundamentales que podamos construir esa ruta para garantizar el reconocimiento de las nacionalidades en países distintos, en estados distintos. Ha ocurrido ya con varias naciones, el caso de Colombia, la nación Guayú, que compartimos con Venezuela, y el solo nacer en la nación Guayú significa tener doble nacionalidad. Yo creo que esa es una de las agendas fundamentales que tenemos y que están buscando pueblos que hacen frontera, en el caso de Ecuador con Colombia, para que puedan reconocerse y no ser partidos imaginariamente por fronteras que se impusieron y que dividieron a nuestros pueblos. Hay pueblos incluso trinacionales, o sea, que dependen de 3 países distintos. Entonces esa es una de las agendas que tenemos que asumir para poderlas hacer viable con el concurso, por supuesto, de nuestros gobiernos. Otra de las iniciativas y propuestas que se pueden abocar en primer encuentro es cómo avanzar más allá de esta región andina y poder trabajar sobre un encuentro latinoamericano y caribeño de pueblos originarios y, entre otras, relanzar y fortalecer el Parlamento indígena latinoamericano y caribeña, que nos permitiría fortalecer la integración de los pueblos y nacionalidades que se reconocen en nuestra América, para garantizar que esos desafíos que tenemos como región cuenten con la voz de los pueblos étnicos, cuenten con la voz de las organizaciones sociales. Una propuesta que pongo también como Parlamento Andino para que sea abordada en la discusión de este primer encuentro, y que se suma a los debates también que tenemos que dar sobre cómo enfrentar la crisis climática. Los pueblos originarios han sido fundamentales con su saber, con su cosmovisión, con su relacionamiento con la madre tierra y con la naturaleza, con los otros seres vivos, en garantizar un modelo distinto de relacionamiento que no afecte los ecosistemas. Hoy la voz y la historia de resistencia y el saber de los pueblos originarios se ponen al centro del debate planetario para enfrentar la crisis climática. Y esa es una de las tareas fundamentales que tenemos como gobiernos y como parlamentos: nutrirnos del saber, nutrirnos de las iniciativas de los pueblos originarios para fortalecer las agendas que permitan construir políticas para enfrentar la crisis climática. Igualmente, lo que tiene que ver con el reconocimiento de la interculturalidad como fuerza en nuestros países, en nuestros territorios. La interculturalidad, el reconocimiento de lo étnico, de los saberes indígenas, afrodescendientes y mestizos, le dan una potencia a nuestras naciones. Lo han visto como un problema, nosotros lo vemos como una gran posibilidad de seguir construyendo desde la pluralidad y la diversidad el camino de la justicia social, de la soberanía de nuestros pueblos, también de políticas democráticas que incluyan a todos los sectores que históricamente han sido afectados. Y por último, poner al centro
lo que significa, y en eso hemos avanzado muchísimo en nuestro país, en Colombia, el reconocimiento de los territorios indígenas, el reconocimiento de sus formas de gobierno, de su justicia propia, de su derecho propio, de su economía propia, de guardar las semillas y cultivarlas con tanta fuerza para garantizar el alimento de nuestros pueblos y el empoderamiento de la mujer indígena como una prioridad en este siglo XXI y como una prioridad, por supuesto, en la construcción también de caminos para incluir a los niños, a las niñas y a los jóvenes. Esas son tareas de este encuentro que pensamos y consideramos contribuye directamente a los procesos de integración. Desde aquí, permitiéndome estos pocos minutos, quiero expresar mi solidaridad con el hermano pueblo de Perú, con nuestros hermanos que están sufriendo situaciones complejas, poner al centro siempre la solidaridad como el camino para superar los conflictos, así como lo hemos recibido en Colombia siempre. El esfuerzo y el acompañamiento de la comunidad internacional ha salvado muchas vidas en mi país y ha permitido abrir las compuertas de la construcción de la paz total, que es uno de los retos que tenemos. Y defender la vida para nosotros es la prioridad, y por eso el Parlamento andino pone al servicio de esta causa de la justicia, del respeto de los derechos humanos y de la vida en el Perú y en cualquier nación de la comunidad andina sus esfuerzos. Igualmente aquí tenemos la representación de dos hermanos colombianos senadores de la República, de Polibio Rosales y de la senadora Aida Quilpué, que representa al Consejo Regional Indígena del Cauca, que sufre hoy también situaciones muy dolorosas de persecución y de muerte a pueblos indígenas, a los líderes y a los miembros de la Guardia Indígena. Igualmente solidarizarnos desde aquí como Parlamento andino con las luchas de nuestros pueblos originarios en Nariño y en el Cauca, afectados por la crisis climática y por la violencia. Tenemos 114 pueblos indígenas en Colombia, originarios. Hemos recuperado, no sé, casi 90 lenguas propias de nuestros pueblos, idiomas de nuestros pueblos, y también somos conscientes que la guerra y el conflicto armado y la violencia que ha habido en nuestro país pone en riesgo toda la vida, todos los días, la existencia de nuestros propios pueblos. Por eso la conciencia que tenemos de estar aquí presentes para unir nuestras voces, nuestras fuerzas y construir el camino y la ruta de la integración de nuestros pueblos originarios, que le darán fuerza y vigor a la integración de nuestras naciones y nuestros pueblos. Muchas gracias por habilitar este espacio maravilloso, y vamos a seguir de la mano construyendo los caminos de la integración, de la solidaridad, de la paz, del respeto a los derechos de nuestros pueblos. Muchas gracias. A continuación vamos a recibir para la inauguración de este primer encuentro de las naciones y pueblos indígenas originarios de la región andina a nuestro hermano. Vamos a recibir a Carlos Juárez, presidente de la Cámara de Diputados. Pero voy a hacer por lo menos un esfuerzo de hacer una pequeña reseña de lo que ha significado nuestro mundo indígena, pasar de la resistencia a la propuesta, pasar de la colonia a la construcción del Estado plurinacional. Creo que ha sido un gran reto. Y podemos hacer una reseña histórica de muchos años atrás. Por ejemplo, 1568, cuando el cacique Itatín Huerteney da muerte al conquistador Yufro de Chávez en las tierras chiquitanas. Uno de los primeros fenómenos de lucha y de rebelión también contra la corona española. O el cerco a la paz de Túpac Katari en el año 1781, o cuando Tomás Katari también por allá por el año 1780 exigía libertad
acudió a la Real Audiencia de Charcas, a Potosí, y caminando llegó hasta el Virreinato de Buenos Aires, en la Plata de Buenos Aires, pero que obtuvo por lo menos el permiso, la autorización del virrey para que sea escuchado por sus autoridades en su lugar de origen. Pero ¿qué hicieron las autoridades? Más bien quisieron apresarlo, y por eso hubo el levantamiento a la cabeza de Tupac Tomás Katari, que después fue botado en un precipicio. Son algunos de los elementos de los levantamientos en tierras altas. Pero tuvimos a Pedro Ignacio Muiva, aquí no sé si está nuestro representante de la tierra originaria de los indígenas mojeños, nuestro hermano Chimango, lo veo, ¿no? Allí, el año 1810, todavía antes que nazca el Estado boliviano, ya Pedro Ignacio Muiva, con su levantamiento, formó un Estado mojeño, que posteriormente, por supuesto, fue sacudido a sangre y fuego por la colonia española. Es decir, la participación activa de nuestros pueblos indígenas ha estado desde el primer día de la colonia hasta el día del nacimiento de nuestra patria en 1825. Pero cuando se creía que llegaba la libertad, lo que llegó fue un nuevo colonialismo, el Estado neocolonial que fue la República de Bolivia. Y me atrevo a decir que nuestros pueblos, por ejemplo el pueblo guaraní, ni siquiera con la guerra declarada de los españoles había sufrido tanto como sufrió el año 1892 con la arremetida contra el pueblo guaraní, que prácticamente intentaron aniquilarlo, matando a Piaway Pitumba, el gran líder de esa época en Curuyuqui. Por eso, cuando nace el Estado boliviano, nace el año 1825 indicando dos factores indispensables de la construcción de un Estado. El factor territorio, porque nace dando espaldas a las grandes regiones bolivianas, que solamente eran usadas para buscar la riqueza o para mandar a los políticos de turno exiliados. El otro factor que fue ignorado cuando nace Bolivia fue el demográfico, la población. Las grandes mayorías nacionales fueron ignoradas en ese Estado neocolonial, y las grandes mayorías eran fundamentalmente indígenas. Por eso es que toda la historia republicana fue un enfrentamiento permanente entre las regiones y las grandes mayorías nacionales que no estaban de acuerdo con ese gobierno neocolonial que se había instaurado. Y podemos hablar de muchos pasajes, como por ejemplo el avenimiento del Tata Belsu, que los historiadores le decían el Tata con su indiada, ¿no? ¿Por qué? Porque eran los pueblos indígenas originarios que sustentaban a ese precursor, yo diría, de las luchas sociales en Bolivia. O podemos hablar le decían el mulato, no el mulato, no he olvidado despectivamente cómo lo llamaban Andrés Ibáñez y su cambada que crearon el movimiento igualitario por allá por el año 1874, y que fue asesinado justamente por ese Estado colonial y centralista que existió. Podemos hablar de la lucha de Zárate Vilca, que solo reivindicaba sus tierras ancestrales para nuestros hermanos aymaras, y que también terminó muerto por el general Pando, después de haber sido socios con el supuesto compromiso de que se da el federalismo y que se iban a volver las tierras comunitarias de origen de nuestros hermanos aymaras. Pero cuando el general Pando llegó al poder, se olvidó de ambas promesas y terminó asesinando a Zárate Vilca. Podemos hablar de las escuelas indígenas que se fueron creando como Guarizata y otras, porque siempre nuestros pueblos estuvieron resistiendo. El manifiesto de Tiwanaku, que reclamaba incorporación de nuestros pueblos indígenas a la vida política boliviana. Y podemos recordar las grandes marchas de nuestros pueblos y naciones, 34 naciones en tierras bajas en los años 90, exigiendo dignidad, exigiendo sus territorios ancestrales y el reconocimiento del Estado. Son algunas de las luchas enormes que ha tenido nuestro pueblo durante ya la vida republicana. Y como decía, algunos de nuestros pueblos sufrieron más durante la República que incluso durante la colonia. Pero luego vino la resistencia también contra el neoliberalismo atroz, porque todo lo que hizo el Estado boliviano y el neoliberalismo fue empobrecer más a nuestra gente. Cuando hablábamos de pobreza en Bolivia, que era uno de los países más pobres de América Latina, esos pobres tenían rostro indígena y fundamentalmente mujeres. Por eso es que la resistencia se dio
en la guerra del agua en Cochabamba, decía nuestro hermano Freddy, hacía recuerdo de cuando se expulsó a los franceses, porque hubo un momento en que Bolivia no prendía la luz y resulta que la factura de la luz iba a España en el caso de La Paz, porque la empresa era española. Uno agarraba el teléfono, llamaba por teléfono y la factura que pagaba se iba a Italia, porque los dueños de las telecomunicaciones, los que se habían apropiado a precio de gallina muerta, eran italianos. Prendían, no sé, el coche, el vehículo, y el combustible pertenecía a cualquiera menos a nosotros, porque los recursos naturales, como los hidrocarburos, eran de transnacionales. Uno quería tomar agua y resulta que el agua aquí era de los franceses, aquí era de los españoles, aquí no. Suez, Francia era en Cochabamba, aquí estaba Aguas en Ligimani, que también era una empresa transnacional. Entonces hubieron grandes movilizaciones por eso. Vino Febrero Negro con más de 22, con varios muertos y heridos. Cuando quisieron nuestro gas mandarlo a Estados Unidos a precio de gallina muerta, 70 centavos iba a llegarnos a Bolivia en boca de pozo en esa época, y los pueblos indígenas, nuestros sectores populares, fueron los primeros en levantarse en la poderosa ciudad del Alto para evitarlo. Y se dio una masacre, por supuesto, con más de 22 muertos y cerca de 100 heridos. Pero esa lucha contra el neoliberalismo la encabezaron nuestros pueblos también, fundamentalmente indígenas, y los sectores populares, por supuesto, que estuvimos ahí presentes. Por eso, cuando creamos el Estado plurinacional, que acabamos de cumplir 14 años el pasado domingo, tenemos mucho que celebrar, porque ese Estado plurinacional tiene grandes manifestaciones. La primera y fundamental creo que es la inclusión de nuestros pueblos y naciones. Nuestras 36 naciones se ven reflejadas en esa constitución política del Estado. Pero no solamente es una teoría. Aquí tenemos, yo decía, 6 diputados titulares y 6 suplentes que representan a nuestros pueblos indígenas en circunscripciones especiales. Tenemos en las asambleas departamentales, que son especies de órganos legislativos en los departamentos, donde se los nombra a nuestros asambleístas por uso y costumbre de nuestros pueblos indígenas originarios. Y no es suficiente con eso, con reconocerle, le hemos estado entregando títulos de derechos propietarios por sus territorios ancestrales. De hecho, quiero informar en este ámbito que la semana siguiente vamos a estar en este hemiciclo aprobando una ley que reconoce el territorio ancestral multiétnico 1 en el Beni, donde habitan nuestros pueblos chimanes, nuestros pueblos mojeños, entre otros, y que a partir de ahora serán dueños absolutos de su territorio. Son algunos de los logros que podía ir citando yo de lo que es y ha significado la construcción del Estado plurinacional de Bolivia, donde nuestros pueblos indígenas originarios juegan un rol fundamentalísimo. Pero también es bueno recalcar que muchos de los valores y principios de nuestros pueblos indígenas originarios han sido introducidos en nuestra Constitución del año 2009 con la refundación del Estado y la construcción del Estado plurinacional. Porque nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos originarios, a pesar de los 500 años de su fundación, supimos defender nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra filosofía, nuestra ideología, nuestro yandereco, nuestro Amazúa, Mayuya, Maqueya, nuestro Candire, nuestra búsqueda de tierra sin mal, de la Loma Santa, y esos son los conceptos que han sido introducidos en nuestra Constitución y que podíamos traducirlo en lo que decimos el vivir bien, que es lo que estamos buscando como Estado plurinacional. Y el vivir bien, ¿qué significa, mi hermano? No es que compitamos el uno con el otro como vivir mejor. Queremos vivir en paz, en armonía, disfrutando de los bienes materiales, los bienes espirituales, intelectuales que tiene nuestra madre tierra, y el profundo respeto, por supuesto, con ella. Creo que hemos avanzado muchísimo, pero todavía hay grandes desafíos para nuestros pueblos indígenas. Tenemos el territorio, pero muchas veces seguimos viviendo en pobreza y en extrema pobreza. Creo que el desarrollo integral de nuestros territorios indígenas es importante que los sepamos utilizar y busquemos formas alternativas
para que nuestros pueblos puedan beneficiarse de los bienes materiales que hablaba intelectuales, que todavía es un terreno largo por recorrer. Tenemos que defender nuestras lenguas, nuestra cultura. Hay varios pueblos que están prácticamente en extinción. Recuerdo todavía cuando tuve la oportunidad de estar con el pueblo Pacahuara en el Beni y ver la última mujer Pacahuara que murió justamente hace unos 5 años atrás. Ya se extinguió. Nuestros hermanos lecos, que son un pueblo también muy vulnerable, entre otros pueblos que tenemos y lenguas que están desapareciendo. Y ahora que estamos en la década de las lenguas, justamente creo que es uno de los desafíos que tenemos de defenderla, promoverla, incentivarla y hablarla más y mejor cada día. Ya decía nuestra hermana Gloria, en un mundo en crisis energética, en crisis de valores, en crisis financiera, en crisis medioambiental, los saberes de nuestros pueblos indígenas son los que pueden salvar al mundo. Porque nuestros pueblos indígenas siempre han sabido convivir con la madre tierra sin destruirla, usando lo necesario solamente para vivir bien. Entonces, los saberes de los pueblos indígenas hoy más que nunca pueden y deben ser utilizados y compartidos para salvar al mundo de la catástrofe que se nos avecina si no hacemos algo. Hablábamos de integración y estamos justamente en la sesión del Parlamento Andino. Y uno de los fundamentales factores y razones de ser es la integración y la hermandad entre nuestros países. Y nuestros pueblos indígenas tienen mucho que ofrecer. Ellos fueron, o nosotros fuimos quienes creamos la Viayala, fuimos quienes creamos el Tahuantinsuyo, y no pretendemos restablecerlo con las mismas condiciones de antes, pero la sabiduría ancestral nos puede ayudar a que fortalezcamos los nexos de amistad, integración y complementariedad entre nuestros países. Es importante también que reconozcamos y retornemos a lo que son los saberes ancestrales. En todo, somos diferentes, somos diversos, pero eso no tiene que ser negativo, eso más bien es una riqueza enorme que tienen nuestros países. Desde el Cono Sur, nuestros araucanos, nuestros aymaras, nuestros guaraníes, nuestros cunas, por allá por Panamá, nuestros Najas, por acá está la lideresa Naja, justamente un saludo para ella. Entonces son tantos nuestros pueblos, pero todos convergemos, creo, en la paz, la unidad y la integración que queremos. No puedo dejar también de manifestar en este momento mi profunda solidaridad con el pueblo peruano que está siendo masacrado. Y lamentablemente cuando suceden esos hechos, los que caen, los que más sufren son nuestros hermanos indígenas y los más pobres de cada país. No puedo dejar de advertir hoy que nuestro Estado plurinacional está en riesgo. Hay grupos reaccionarios que pretenden destruir nuestro Estado plurinacional. Hay grupos reaccionarios que no les gusta que nuestros pueblos indígenas, nuestros hermanos indígenas, nuestra gente de a pie, sean los que gobiernan el país. Hay grupos reaccionarios que ayer han tomado determinaciones de pretender acortarle el mandato a nuestro presidente Arce Catacora y David Choquehuanca mediante un recurso de revocatoria contemplado en la Constitución Política del Estado. Es cierto que está contemplado, pero lo que ocultan atrás de ellos es que no pueden llegar a las urnas por la vía democrática. 20 años aproximadamente desde que nuestros pueblos despertaron, desde que nuestros pueblos crearon su propio instrumento político que los represente y que no sean los partidos tradicionales. Desde entonces ellos no pueden por la vía democrática llegar al poder. Han intentado en muchas oportunidades por la vía violenta y lo lograron el año 2019. Interrumpieron el mandato constitucional del entonces presidente Evo Morales. Pero la incapacidad de ellos para gobernar, la excesiva corrupción, entre otros, mostraron al pueblo que ellos no se preocupan por la grande mayoría, y la grande mayoría hicieron un gran hito y que una fuerza progresista en menos de un año vuelva al gobierno, cosa que no se había dado en América Latina en toda la historia de los movimientos políticos y izquierda. Por eso, mis compañeros, tenemos que estar atentos, porque hoy ellos quieren acortarle el mandato a nuestro presidente. ¿Y por qué quieren acortarle el mandato? Porque quieren tomar el poder a como dé lugar. Porque quieren destruir el Estado Plurinacional de Bolivia
y porque no quieren que nosotros nos gobernemos nosotros mismos. Quieren nuevamente que vuelva el patronaje, que los patrones sean los que nos gobiernen a su antojo y mandarnos a su antojo como lo hacían, gobernar el país como si fuera su hacienda. Por eso nuestros pueblos indígenas originarios de Bolivia, de América, tenemos que estar atentos para seguir en la resistencia, pero también en la construcción de vivir bien. Quiero felicitarles por esta actividad, mi profundo compromiso con el Parlamento andino y el compromiso fundamental con nuestra vicepresidente Tacnis del Parlamento Indígena Latinoamericano, a que fortalezcamos esos nexos entre nuestros hermanos indígenas de nuestro Abiyala, nuestro Tahuantinsuyo. Con estas palabras doy por inaugurado este encuentro y pido disculpas por lo largo que ha sido, pero quería mostrarles cómo ha sido la lucha de nuestros pueblos indígenas de Bolivia, que no es de ayer, es de hoy y será de mañana. Muchas gracias.